La muchedumbre condenó a Sócrates a ser ejecutado. La multitud eligió democráticamente deshacerse del hombre más sabio y más íntegro que había tenido Atenas. Efectivamente, la multitud dijo: no queremos saber nada de lo que está diciendo el tal Sócrates, acaben con él. ¿Y qué crees? Que si Sócrates viviera hoy, lo volverían a desvivir por decir exactamente lo que dice. Porque imagínate nada más para estas nuevas generaciones de vidrio, de cristal, de caramelo o de lo que quieran, un hombre que les diga que tú eres el único responsable de tu propia felicidad, ni el mundo, ni el pasado, ni papá, ni mamá, ni las circunstancias, solamente tú eres responsable de tu propia felicidad, y eso es algo que se construye construyendo otra cosa que hoy no está de moda, el carácter, con base en otra cosa que hoy no está de moda, los valores. Así es que, ¿qué haría Sócrates para ser feliz? De eso se va a tratar el programa Sócrates y la felicidad. Y bueno, para hablar de Sócrates, que nos estamos ubicando en el siglo IV antes de Cristo, vamos a empezar con mi gran amigo Nietzsche, prácticamente 2500 años después. Pero ojo con esta reflexión. Esto que te voy a leer de Nietzsche, piénsalo muy bien. Nos dice Friedrich Nietzsche: ¿qué ocurriría si una noche, en lo más profundo de su soledad, un demonio llegara hasta usted y le dijera: esta vida que estás viviendo tienes que vivirla de nuevo e incontables veces más? Cada dolor, cada alegría, cada pensamiento, cada suspiro volverá a ti en el mismo orden. El eterno reloj de arena será volteado una y otra vez, y usted con él. ¿Se arrojaría usted al suelo rechinando los dientes y maldiciendo a este demonio, o diría: esto es lo más hermoso que he escuchado? Esta simple reflexión de Nietzsche contiene la esencia de toda la filosofía, porque básicamente lo que te está preguntando es: ¿te gusta tu vida o no te gusta tu vida? Esta es una pregunta fundamental. La primera tentación de todos es decir que sí. Si la reflexionas, como nos enseñó Sócrates, conócete a ti mismo, es muy probable que descubras que tu vida no te gusta tanto como piensas. Y gran parte de los problemas del mundo de hoy tienen que ver con eso, ¿eh? La gente a la que no le gusta su propia existencia porque no ha logrado lidiar con ella, porque no sabe qué hacer con ella, porque no le encuentra sentido, porque no ha sabido construirlo, porque tiene una crisis existencial, y entonces me identifico como otro género, como otra persona, como otra especie, como un animal, quiero derechos, quiero que el Estado me mime, quiero que todos los demás me den por mi lado. Todos los problemas del mundo moderno tienen que ver con personas a las que no les gusta su vida y quieren que tú lo pagues. Así es que, ¿qué haría Sócrates para ser feliz? Y entonces esta reflexión de Nietzsche es bien interesante, ¿no? Porque, ojo, te está diciendo: esta vida que estás viviendo vas a vivirla de nuevo e incontables meses más, igualita, idéntica, en cada detalle, en cada suspiro, cada dolor, cada alegría, todo igualito. Cuando yo daba clases en la universidad, cuando se podía educar a los jóvenes, que hoy ya no se puede, porque se ofenden, pero cuando daba clases en la universidad, les esta pregunta a chavos de, claro, 18, 19, 20, 21, 22, la inmensa mayoría me decían: juega. Me la aviento, claro que sí. Esta vida la podría volver a vivir 1000 veces más. Claro, esa respuesta es lo más hermoso que he escuchado. La volvería a vivir 1000 veces más. Te dice que estás contento con tu vida. Por supuesto. Claro, le hace esta pregunta a chavos universitarios. Qué bonito que con una edad promedio de 20 años la respuesta en general fuera: por supuesto que me la volví a aventar. Pero también daba clases en aquella época en diferentes centros culturales con gente adulta, 40, 50, 60, y la inmensa mayoría se lo pensaba mucho y luego me decía: no. Ya sabes: oye, pero le puedo cambiar. No. Ay, bueno, pero aquí tantito. No. Bueno, pero como ya aprendí, podría modificar esto. No. Exactamente lo mismo lo tienes que volver a vivir incontables veces más. Y la respuesta siempre es no. ¿Qué pasa entre los 20 y los 50 años? Pues básicamente pasa la vida, pasa la existencia y pasa la incapacidad humana para lidiar con la vida y con la existencia. Entonces, si tú estuvieras dispuesto a repetir tu vida 1 millón de veces más,
no tienes que escuchar este programa, aunque de todas maneras te va a venir muy bien, pero si tu respuesta es, esto es terrible, vamos a ver qué haría Sócrates para ser feliz. Bueno, vamos a ver qué haría Sócrates para ser feliz y ya luego seguramente haremos un montón de programas más para ver qué haría Platón, qué haría Aristóteles, qué haría Epicuro, qué haría Marco Aurelio, en fin. Porque la filosofía no es otra cosa más que la ciencia de ser feliz. Si tú pasaste por la secundaria o la prepa o hasta la universidad y llevaste clases de filosofía, ojalá hayas tenido un gran maestro. Si lo tuviste, yo sé que te encanta la filosofía. Lo más probable es que no lo hayas tenido. Ay, porque bueno, así funciona esto de los maestros de filosofía. Y entonces, claro, nuestra experiencia es, pues la filosofía es un montón de ideas raras, pensamientos extraños que tuvo gente muy rara que se vestía de togas blancas hace mucho tiempo. Oye, ¿y para qué sirve todo eso? Pues aparentemente para nada. Así es que vamos desde el principio. ¿Qué significa filosofía? Y también nos dieron la definición etimológica. Filosofía, amor o filiación o gusto por la sabiduría. A ver, solo eso, tener amor por la sabiduría, debería de bastarte para querer estudiar filosofía, para ser un sabio. Pero ¿qué es un sabio? Porque hoy en día, si pensamos en un sabio, tal vez puedes pensar en un erudito intelectual con la nariz metida en los libros, en un cubículo universitario que no deja de leer encerrado en algún cuarto y sabe muchas cosas de memoria. Eso no tiene nada que ver con un sabio. El sabio es el hombre feliz. En la sonrisa reconoces al sabio. El sabio no es otra cosa más que aquel ser humano que sabe ser feliz en un mundo que parece estar diseñado para el sufrimiento. Entonces, filosofía es amor a la sabiduría. Pero ¿a qué sabiduría se refieren en la antigua Grecia? Justo a esa. Sabiduría es la capacidad de ser feliz en un mundo que parece estar diseñado para todo lo contrario. Y entonces, antes de llegar con nuestro amigo Sócrates, que por cierto, tal vez ni siquiera existió, es tremendo. Yo cuando he dicho públicamente en conferencias o en clases que Sócrates no existió, hombre, la gente se pone peor que con lo de Santa Claus, los Reyes Magos o hasta Jesús. ¿Cómo me vienes a quitar a Sócrates? Ahora llegamos a ese punto, así es que quédate. Pero antes, Sócrates, filosofía griega. Vamos a ubicarnos en la Grecia clásica, siglo V antes de Cristo, cuando construyen el Partenón, la gloria de Atenas y todo lo demás. En realidad los primeros filósofos griegos vienen de un poco antes, por ahí te dicen que Tales de Mileto era el primer filósofo, siglo VI antes de Cristo. Y si nos quedamos en el siglo VI antes de Cristo, es realmente el momento en el que está surgiendo la filosofía en todo el mundo antiguo. Los más ortodoxos de la filosofía te van a decir que la filosofía la inventaron los griegos. No es cierto. La filosofía que estudiamos hoy la inventaron los griegos, pero todos los pueblos antiguos han hecho filosofía si la entendemos como este amor a la sabiduría, entendiendo la sabiduría como el arte de ser feliz. Vamos a ubicarnos en el siglo VI antes de Cristo, en todo el mundo antiguo, lo que va desde lo que hoy es China hasta lo que hoy es Grecia, toda Eurasia. China, el Tíbet, los Himalaya, la India, el Imperio Persa, el Medio Oriente, el Mediterráneo y hasta llegar a Grecia. Es decir, un mundo inmenso, pero resulta que en torno al siglo VI, en toda esta gran franja surgieron pensadores, sabios, místicos, que todos empiezan a hablar de lo mismo. Estamos hablando de la época en la que te puedes encontrar en China a Confucio o a Lao Tse, y te puedes encontrar en el Indostán al Buda o a Mahavira, y te puedes encontrar en Persia al profeta Zaratustra, y te puedes encontrar en el Medio Oriente a los profetas hebreos, y te puedes encontrar en el mundo griego a Sócrates, a Platón. ¿Qué tienen en común todos estos pensadores místicos religiosos? Ojo, en una época en la que nadie se molestaba en hacer una diferencia entre, ya sabes, filosofía. ¿Esto es filosofía? ¿Es religión? ¿Es psicología? ¿O es ciencia? En aquella época todo era lo mismo. Esta onda, esta manía de dividirlo todo es de la Ilustración para acá. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos pensadores y sus ideas? Que todas tienen un pensamiento salvífico, la idea de que el ser humano debe salvarse y puede salvarse. ¿Salvarse de qué? No te confundas con la salvación católica que esa llega después, que tiene que ver con esta. A ver, la salvación católica parte de la base de decirte tus ancestros primigenios, Adán y Eva, cometieron un pecado, el pecado original, ya habrá que hablar de eso también. Y desde entonces todos cargamos la culpa de nuestros padres, todos nacemos con un pecado original. Y bueno, que en realidad tal vez tiene que ver con algo que decía el Buda. Todos nacemos con una mente profundamente aflictiva, inclinada hacia el sufrimiento. Bien decía el Buda, todo empieza por reconocer
que la vida es sufrimiento, que el mundo está lleno de sufrimiento. Mientras no aceptes eso, no hay nada que hacer por ti. Oye, pero en la vida también hay alegría, felicidad y grandes momentos. Sí, por supuesto. Lo que está diciendo el Buda es sí, pero hay muerte, dolor, pena, sufrimiento, angustia y ansiedad, sí o sí. El mundo es una moneda de dos caras. Entonces, claro que hay alegría, claro que hay felicidad, claro que hay grandes momentos, claro que hay amor, pero siempre va a haber pena, muerte, dolor y sufrimiento. Imagínate nada más. Parece deprimente este pensamiento, pero no lo es, porque lo primero que es necesario para arreglar un problema es encontrar el problema y encontrar su causa. Y el Buda lo encuentra. El problema es que hay sufrimiento. La causa del sufrimiento es que hay deseos. Bueno, eso es el Buda. Pero a lo que voy. El pensamiento salvífico se refiere a que te salves del mundo y del sufrimiento inherente al mundo. Ya luego la tradición católica le va a dar esta connotación pecaminosa, de la que ya hablaremos, pero de entrada es, en el mundo hay sufrimiento y tú puedes trascender el mundo y trascender su sufrimiento. Eso es lo que es hermoso de Buda, Confucio, Lao Tse, Zaratustra. Es la época de los Upanishads, las grandes escrituras de sabiduría del Indostán, en fin. Ojo, si el sufrimiento estuviera en el mundo, tú no podrías hacer nada para evitar el sufrimiento. Y esto es lo primero que hay que tener claro. El sufrimiento o la felicidad no están en el mundo, están en tu mente. No hay un solo gran sabio de la historia de la humanidad que no haya dicho esto. Por lo tanto, la culpa no es de papá, mamá, el pasado, el mundo, las circunstancias, Dios, la iglesia, el patriarcado, los hombres, el capitalismo, el neoliberalismo, la globalización, los demás. No, la culpa es tuya. Es que eso en el mundo moderno es prácticamente una herejía. ¿Me estás diciendo que yo debo hacerme responsable de mi propia vida y de mi propia felicidad? Bueno, eso dijeron Buda, Confucio, Lao Tse, Zaratustra, Jesús, Sócrates, Platón, Aristóteles, Marco Aurelio, Epicteto. Y a menos que pienses que eres más inteligente que todos ellos, si piensas que eres más inteligente que todos ellos, este es un gran momento para dejar de ver este programa también. Pero como seguramente aceptarás que no es así, vale la pena saber lo que decían estos hombres, ¿no? Esta es una época entonces en la que todos estos pensadores místicos, religiosos, filosóficos que no se conocen, que no tienen contacto entre sí, que no hay manera de que se influyan el uno sobre el otro, parece que es un tema de la época histórica. La humanidad está descubriendo este pensamiento salvífico. Todos coinciden en esto. El sufrimiento o la felicidad están en tu mente. Todo depende de lo que tú hagas con tu mente y de lo que tú construyas en tu mente. De hecho, si tú piensas que la causa de tu infelicidad está en el mundo, le acabas de entregar todo tu poder a lo que sea el mundo. Porque si la causa de tu infelicidad son las circunstancias, el pasado, los demás, tú acabas de declararte como un condenado, como alguien que no tiene la capacidad de ser feliz. En cambio, si todo es tu culpa o tu responsabilidad y todo esto en tu mente, albricias, buenas noticias, tienes todo en tu mano para ser profundamente feliz. En esta época surgen conceptos, siglo VI, V antes de Cristo, como liberación, iluminación, despertar, salvación. Todos se refieren básicamente a lo mismo. Todos hablan, todos buscan describir un estado mental de trascender el mundo y su sufrimiento, desarrollar la capacidad de trascender el mundo y su sufrimiento. Si se habla de liberación, que es muy común en ciertas corrientes hindús, en el Indostán, se habla de liberarte del mundo y su sufrimiento. Si se habla de iluminación, como se habla en muchas escuelas budistas o taoístas, se habla de erradicar la oscuridad de tu mente, sacar las perturbaciones mentales de tu mente y descubrir que tu mente es luz pura. Si se habla de un despertar, se habla mucho en el Indostán, en el budismo, en Platón, de esta idea de el mundo es un sueño. Bueno, algunas corrientes del Indostán te dicen es la pesadilla de Dios. Pero bueno, si el mundo es un sueño, hay que despertar del sueño. Hoy en día está muy de moda relacionar todo esto con la Matrix, ¿no? Puedes vivir en la caverna de Platón o puedes vivir en la Matrix, ¿no? Claro, el problema de la Matrix es que esto siempre se relaciona con teorías de la conspiración, con reptilianos, con Anunnakis y con cualquier cantidad de payasadas de las que en realidad no sabemos nada y que discernir sobre ellas no te va a servir para nada en lo absoluto. El despertar se refiere a algo muy simple. Tú no vives en el mundo, tú en realidad vives en tu mente. Ojo con esto. Tú no tienes contacto con el mundo. Vamos a pensar que el mundo existe.
El hinduismo dice que no, que es una ilusión. Todo está en tu mente. Entonces tú tienes que trabajar con tu mente. Pero vamos a pensar que el mundo existe porque estamos en Occidente y en Occidente sí que parece que el mundo existe, ¿no? O sea, las cosas son materiales, las puedes percibir con los sentidos, las puedes oler, las puedes tocar. ¿Cómo me dices que esto no existe? Ok, va, el mundo existe. Pero tú no tienes contacto con el mundo, tú tienes contacto con tu mente. ¿A qué voy? El mundo es algo que debe de ser interpretado. Tú día a día, momento a momento, instante con instante, todos los días de tu vida, desde que te despiertas hasta que te duermes e incluso dormido, tú estás percibiendo el mundo. Y lo que hace tu mente es interpretar el mundo. Y siempre se interpreta desde un punto de vista. ¿Desde qué punto de vista interpretas el mundo? Pues desde el tuyo, obviamente. ¿Cómo se definió ese punto de vista que es el tuyo, desde el cual interpretas el mundo? Si entiendes esto, lo entiendes todo. Tú naciste en una época, en una ciudad, en un país, en un barrio, en una calle, de un lado o del otro, con una familia, con ciertos hermanos, con unos papás. Es decir, naciste en una clase social, naciste con cierto estatus mayor o menor. Tus padres definieron si te mandaban a la escuela o no, definieron a qué escuela mandarte y cuando definieron a qué escuela mandarte, prácticamente definieron cuáles iban a ser las amistades más importantes de toda tu vida, con lo cual básicamente definieron con quién te ibas a relacionar. A ver, todo lo que tú piensas de la vida y la existencia tiene que ver con eso. La única razón por la que tú y yo, o quien sea, podemos no estar de acuerdo ante el mismo objeto de la existencia es porque lo vemos diferente. Tú interpretas el mundo desde lo que hay en tu mente. Yo interpreto el mundo desde lo que hay en mi mente. El peor error en el que puedes caer es pensar que tu visión de la realidad es la realidad. Es tu visión de la realidad, es tu interpretación de la realidad. No es correcta ni incorrecta. Es tuya, que es muy diferente y tiene que ver con tus vivencias. Y es de sabios saber que no es correcta ni incorrecta, porque eso te ayuda a entender que el otro tiene su propia visión del mundo. Sin embargo, aquí va a aparecer Sócrates, ya llegaremos a él, para decirnos que independientemente de esto, esto no está nada de moda hoy, valores absolutos, valores eternos, ideas del bien que no tienen que ver con tu opinión. Hashtag hay cosas que no dependen de tu opinión, eso lo digo todo el tiempo, y es que hay cosas que no dependen de tu opinión. Entonces, claro, Sócrates, probablemente en la civilización occidental, que sepamos, es el primero, haya existido o no, que se mete en el tema de que hay valores universales. Antes de Sócrates teníamos a los llamados sofistas, ¿no? Como Protágoras, uno que decía, pues en este mundo nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, o que también decía, el hombre es la medida de todas las cosas, cada hombre es la medida de todas las cosas, tú eres la medida de todas las cosas, con lo cual te decían los sofistas en un relativismo absoluto, como en el que vivimos hoy, te decían, bueno, esto está mal para el otro, pero está bien para ti. Esto que tú consideras malo, él lo considera bueno. La moral no existe, la ética es una imposición patriarcal. Pues eso se viene diciendo desde siempre, no creas que es ninguna novedad. Entonces los valores son una forma de controlar tu existencia. Bueno, eso era el pensamiento que predominaba en aquella antigua Grecia, el sofismo. Todo es relativo, nada es verdad, nada es mentira, todo depende, cada quien decide sus propios valores, no existe la verdad, no existe el bien, no existe la belleza, cada quien lo define. Contra todo ese pensamiento se levantó Sócrates y tras él Platón y en gran medida su discípulo Aristóteles. Te estoy mencionando según todos los cánones, a los tres grandes pilares de la civilización occidental. Hasta el día de hoy no dejamos de enseñarnos que toda nuestra civilización está basada en Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, hoy los desviviríamos a los tres, porque los tres dicen cosas horribles. Sócrates dice que hay valores universales. Platón dice que tú tienes que trabajar con tu mente para sanarla. Aristóteles dice que todo es causa y efecto, no lo que a ti se te ocurra. Todos dicen que la lógica es la que manda y que el raciocinio te lleva a la verdad, no tus emociones, no tus opiniones, no tus traumas, no tus complejos. La lógica y la razón te llevan a la verdad. Es decir, que Sócrates, Platón y Aristóteles eran unos malditos fascistas según todos los parámetros del mundo moderno. Bueno, pues ellos son el pilar de la civilización occidental, nuestra civilización.
dentro de la cual se encuentra esa otra gran civilización de la que somos directamente parte tú y yo, que es la hispanidad. Occidente y la hispanidad, las dos, se basan en la idea de que hay valores absolutos. Construyeron una ética, una estética y toda una visión del mundo, de la sociedad y de absoluto, del ser humano, de Dios, bajo la idea de que hay valores, bajo la idea de que existe el bien y de que bien, belleza y verdad son el reflejo de la divinidad en el mundo. Eso es básicamente lo que nos están contando. La idea de los valores absolutos y trascendentes que te salvan, no del pecado, te salvan del sufrimiento. Vivir una vida regida en valores hace que no sufras. Eso es todo. Olvídate de Dios, olvídate del cielo, olvídate del infierno, olvídate de la religión. Psicología pura. Si construyes tu mente con ciertas virtudes y ciertos valores, sí o sí vas a ser feliz. Pero dije la palabra clave, construir. Tú tienes que construir tu mente con base en virtudes y en valores y es un método garantizado, sí o sí vas a ser feliz. Pero es mucho más fácil y más irresponsable y absolutamente fracasado echarle la culpa a todo y a todos los demás. Y entonces contra este pensamiento relativista se levantó Sócrates y fue ejecutado. A la gente no le gustó lo que decía Sócrates. Y bueno, es una historia muy parecida. 300 años después le pasa lo mismo a un tal Jesús de Nazaret, ¿no? Pues dice cosas, la gente no está de acuerdo y mejor mátenlo porque este propone que vivamos la vida con ciertas ideas y con ciertos valores que a mí no me gustan porque yo prefiero darle vuelo a la hilacha. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Entonces, Sócrates, Platón y Aristóteles, hoy nos vamos a concentrar en Sócrates, hablan, y todos los filósofos, los grandes filósofos, te hablan de una llamada filosofía eterna o sabiduría eterna. ¿De qué se trata la filosofía eterna? Bueno, es la filosofía que busca conocimiento, sabiduría y transformación. Ojo con esto, conocimiento, sabiduría y transformación. Conocimiento, la parte más básica de todo esto, tener información, tener datos, conocer las cosas, estudiar el mundo, estudiar a otros pensadores, estudiar a otros teóricos, estudiar el pasado, estudiar la historia, tener conocimiento. Las cosas no son lo que tú quieres, no son lo que tú crees, son lo que son. Número uno, y es lo más básico, conocimiento. Léete todos los libros y tenlos en tu mente, conocimiento. Después, sabiduría. Esa es mucho más difícil. ¿Qué hago con todas las cosas que leí? ¿A quién le creo? ¿A quién no le creo? ¿Cuál me sirve? ¿Cuál no me sirve? ¿Por qué? ¿Cómo los contrasto? ¿Cómo puedo discernir quién me dice la verdad? ¿Quién me miente? Eso ya no es conocimiento. Es algo más arriba que la simple erudición de tener un montón de datos en tu cabeza. Es saber qué hacer con ellos, saber usarlos, saber manejarlos, saber interpretarlos, saber interconectarlos, saber relacionarlos para obtener de ellos nuevos conocimientos y nueva sabiduría. Esa es la base de la sabiduría. Pero nada de esto sirve si tú vives amargado. Lo cual nos lleva a que todo este conocimiento y todo este estudio y toda esta relación de datos y todo este discernimiento te tiene que servir para ser feliz, ¿no? El erudito que está con la nariz metida en los libros y siempre está leyendo y sabe un montón y está amargado, ese es un tonto. Ese de sabio no tiene nada. Y luego, conocimiento, sabiduría y transformación. Todos los grandes maestros de la humanidad, religiosos, místicos, filosóficos, te han dicho, tienes que transformar tu mente. ¿Por qué? Bueno, porque en estado natural tu mente no es nada. Tu mente es un carbón. Tú puedes ser un diamante, pero hay que pulirlo, hay que presionarlo, literal, a un carbón, hay que someterlo a una gran presión física pura y elemental. Los diamantes son carbones, carbones que fueron sometidos por la vía de la naturaleza o por la vía humana ahora a una presión y una temperatura formidables y entonces dejan de ser esa piedra negra, oscura, sucia, pero llena de potencial y se transforman en un diamante, en el potencial. Entonces, de origen, tú y yo y todos nosotros somos un carbón. Quiere decir que tenemos un montón de energía, un montón de potencia y que nada más. Pero que si lo sometemos a una gran presión, la vida, las circunstancias, el mundo, eso es una gran presión y la soportamos en lugar de doblegarnos y correr y decirle al gobierno y al Estado y a papi que nos ayuden, que nos consientan. Bueno,
entonces te conviertes en un diamante. Te transformas de un carbón en un diamante. Tu mente debe ser transformada porque, otra vez el Buda, la mente es aflictiva por naturaleza. ¿Por qué? Porque tu mente tiene muchas funciones, pero la más básica, sin la cual ninguna otra funcionaría, tu mente tiene como principal objetivo que tú sobrevivas, físicamente. Que tú te realices y seas feliz, ese no es el objetivo de tu mente. Hay cosas más profundas que la mente. Tu mente necesita que tú sobrevivas y para eso tu mente tiene que guardar registro de todo, pero se concentra muchísimo en todo lo malo. Cada vez que tú sufres, cada vez que tú padeces, cada vez que tú sientes miedo, cada vez que tú sientes que estás en peligro, sea real o sea imaginario, cada vez que te va de la chingada, tu mente lo registra, lo guarda y se aferra. Tu mente no necesita estar pendiente de los momentos en que eras pleno y feliz. Eso no amenaza tu existencia. Tu mente tiene que estar atenta a las cosas más desagradables. Por eso la mente es aflictiva en su naturaleza. Si tú le pones atención a tu mente, cosa que casi nunca hacemos, sentarte, meditar en silencio y ver qué demonios está pasando ahí, te darás cuenta que siempre estás brincando de un pensamiento a otro. Hay una cosa fascinante que siempre dijo el budismo y que ahora lo han descubierto también los neurocientíficos. Tu mente nunca deja de pensar, tu mente siempre mora en algún estado mental, en alguna emoción, en algún pensamiento y tu mente en general se la pasa haciendo historias catastróficas. Ojo con las historias catastróficas. Hay un gurú al que me gustaba seguir antes de que se pusiera de moda, en fin, el Sadhguru, que una vez, en una de sus pláticas, está hablando sobre el miedo y lo terrible que es el miedo, ¿no? Y alguien le pregunta, oiga maestro, ¿cómo hago para no tener miedo? Ojo, mientras tú vivas con miedo, no hay nada que hacer. ¿Cómo hago para no tener miedo? Y le pregunta el Sadhguru, a ver usted que preguntó si tiene miedo justo ahora. Le dice, no. Le dice, bueno, quédese así. La- Todo el mundo se quedó así como, hasta se rieron, ¿no? A ver cómo. Claro, me está preguntando cómo no tener miedo. Ok, ¿tiene miedo justo ahora? No, quédese así. Le dice, sí, claro, la pregunta es cómo me quedo así. Y la respuesta es muy simple. Para tener miedo, tú tienes que hacer un esfuerzo creativo bien fuerte. Todo el tiempo, a cada instante, nos estamos contando historias de terror en nuestra mente. Tú y yo y todos y cada uno de nosotros somos grandes productores de cine. Producimos unas 100 películas de terror a diario. Nunca pasan. Puta, pero cómo las sufrimos, ¿no? Si tu mente mora en el miedo, del miedo, bien nos lo dijo el maestro Yoda, pues viene todo lo demás, ¿no? Del miedo viene el odio, la ira, la aversión, la rabia, la sed de venganza, la ansiedad, la angustia. Del odio, del miedo viene todo. La única contraparte del miedo es el amor. El miedo todo lo fragmenta, el amor todo lo une. Tu mente está llena de emociones, algunas corrientes budistas le llaman emociones positivas, amor, compasión, alegría, ecuanimidad, serenidad, gratitud, eh, o emociones perturbadas, ira, rabia, miedo, ansiedad, etcétera, ¿no? Todo depende de eso. El estado en el que esté tu mente es el que va a determinar todo en tu existencia y de manera natural tu mente es temerosa. Si te vas incluso al esquema del alma que hace, por ejemplo, el hinduismo o el budismo tántrico, los chakras, ¿no? Lo malo de los chakras es que, ay, el New Age le ha hecho tanto daño a todo, a la filosofía, a la religión, a la alquimia, a la mística, porque de pronto esos desgraciados del New Age toman un poquito de todo, no saben casi nada de todo lo que toman, lo mezclan en una coctelera y te dicen decrétalo. Bueno, la vida no funciona así. Es bastante más complejo eso de construir tu mente, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Los chakras, entonces, si los comprendes bien, no son otra cosa más que un esquema de tu mente. Porque tu mente no está en tu cerebro. Tu cerebro es el sustrato físico de tu mente. Tu mente está en todos lados, como el alma, que es lo mismo. Según los griegos, psique es alma, psique es mente. Bueno, si tú ves el esquema de los chakras, es bien bonito porque tienes hasta abajo el primer chakra, de color rojo. Me encanta que todos los maestros de yoga te dicen, está en el piso pélvico. Todo el mundo así. Entonces, como no hay que tenerle miedo a las palabras, está en el ano. Básicamente, ahí es donde el esquema te... Bueno, no es que esté ahí, son centros energéticos, ahí se relaciona. Tu contacto con la tierra, tu contacto con el mundo, tu chakra raíz. Agarrarte al mundo, porque aquí vives, porque aquí estás. No vale estar evadiéndote de la realidad, no vale meditar para evadirte de la realidad, que mucha gente cae en eso. El chakra raíz, en general, se le relaciona con el miedo.
El mundo es un lugar donde la gente experimenta miedo, porque hay dolor, porque hay sufrimiento, porque hay muerte, hay miedo. Si tú experimentas desde el miedo y te quedas ahí, porque el miedo paraliza, toda tu experiencia del mundo va a ser atemorizante. Y mucha gente no pasa ese primer chakra, toda su mente está dominada por eso. Pero si subes, ¿no? Es un ascenso el de los chakras, el segundo chakra, color naranja, está ubicado en la zona genital, el chakra de la sexualidad. Pero ojo, en realidad es un chakra relacionado con la creatividad. Esto es bien interesante porque tienes miedo. ¿Cómo puedes ascender de ahí? ¿Cómo puedes subir del nivel del miedo? Con creatividad. A ver, ahí empieza la construcción de tu carácter, con creatividad. Hay que enfrentarte al mundo de formas creativas y hay que superar ese miedo. Pero también es el chakra relacionado con el placer y con el placer máximo que el ser humano puede experimentar en el mundo, aparentemente, el sexual. Y digo aparentemente porque todos los filósofos te van a decir, tú sigues subiendo a los niveles del amor y la contemplación, ahí está el verdadero placer. Si te quedas atorado en el placer sexual, pues ya valiste madre. Y ahí está el 98% de la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y como tenemos miedo, entonces nuestra mente tiene una tendencia que Aristóteles y luego Tomás de Aquino le llamaron concupiscencia, que es la tendencia que tiene tu mente a evitar el dolor y buscar el placer. Eso, por supuesto, no tiene nada de malo. Todo el mundo quiere evitar el dolor y buscar el placer. Pero si tú vives dominado por el miedo que genera el mundo, la reacción natural de la mente es buscar placer. El placer es la forma que tienes de evadirte del miedo que te da el mundo. Lo cual te da un tip, te dice es un buen camino. Si te quedas en el placer sexual, ya, te quedaste ahí para siempre. Los leones también cogen todo el día. Casi todos los mamíferos duermen y cogen todo el día. Si te quedas ahí, pues bien por ti, eres un mamífero. El tema es que, por lo menos los que no somos terians, somos algo más que un mamífero. Y entonces hay que ver qué hacemos. La creatividad te puede ayudar a seguir tu camino ascendente. Si te quedas en, ojo, como tengo miedo, vivo persiguiendo el placer, serás un esclavo toda tu existencia. El tercer chakra, que te lo relacionan con el plexo solar, arriba del ombligo, lo dibujan de color amarillo y es donde en tus tripas, literal en tus tripas. Tu intestino delgado y tu intestino grueso es el chakra del poder porque es el chakra donde se ubica la voluntad. La voluntad también es un aspecto de tu mente, pero la voluntad tiene que ser practicada, tiene que ser entrenada. Y primero tienes que superar el miedo, no hay de otra, y tienes que creativamente superar el miedo y superar la búsqueda irrefrenable del placer sensitivo y entonces llegar a la voluntad. A ver, cuando tú te enojas, lo sientes en las tripas. El enojo, bueno, por eso se usa mucho en los discursos ideológicos políticos, el enojo parece empoderarte, pero no empodera. Pero si el enojo, derivado de que algo no te gusta, lo transformas en algo productivo, lo conviertes en una energía renovadora y de ahí viene la voluntad. La voluntad de cambiar tu miserable vida si no te gusta, la voluntad de cambiar tu existencia, la voluntad de dejar tu vicio, la voluntad de dejar tu adicción, la voluntad de convertirte en un mejor hombre, en una mejor mujer, en un mejor ser humano, la voluntad de construirte. Eso está acá. Tu tercer chakra. Te conecta, la voluntad te lleva a la disciplina te lleva a construirte, la disciplina te lleva a meditar. Entonces puedes llegar al cuarto chakra que siempre te lo relacionan con el corazón. Color verde, color rosa, el chakra de la sanación, el chakra del amor, porque como decía Krishnamurti, el amor sana del mal a la mente y la mente es donde están todas las enfermedades en realidad. Bueno, el chakra del amor es eso, si tú trasciendes el miedo, la búsqueda irrefrenable de placer sexual y con voluntad y disciplina, cultivas el amor en tu mente. A ver, ahí está el tema. Tu mente de manera natural tiene miedo. Que tu mente sea amorosa, compasiva, que tenga gratitud, que tenga serenidad, que tu mente tenga alegría, que tú mores en estos estados mentales, depende de que con disciplina tú cultives eso en tu mente. Cultivar es lo que haces crecer. Cuando tú vas a cultivar, ¿no? En la agricultura, bueno, pues echas semillas y ya sabes lo que va a surgir de ahí. Bueno, cultivar tu mente es arrojar semillas
es abonarlas, es ponerle tierra, es echarle agua y dejar que crezca. El chakra del amor. Cuarto chakra. Desde ahí puedes empezar a ver el mundo con unidad y empiezas a sanar tu mente, pero tú generaste ese estado mental. Aquí en quinto chakra se relaciona con la garganta, la expresión del amor, porque de nada sirve cultivar el amor en tu mente, producir amor en tu mente, que te sientes a meditar horas al día durante 10 años, los amo a todos, que todos estén bien, les traigo paz, ajá, no sirve de nada si no llegas al quinto chakra, la expresión del amor, la manifestación del amor, transmitirle eso a todos los demás, porque tú, yo, sin los demás, pues no somos nadie, transmitirle ese estado amoroso a los demás y así tú lo percibes muchísimo más todavía. El amor, tu expresión del amor, eso te lleva al sexto chakra, la intuición de Dios, el conocimiento de lo divino. Séptimo chakra, la unión con el todo. Bueno, ese es un esquema de la mente. Se te está explicando básicamente cómo es tu mente. Puedes subir del amor hasta la conexión con lo divino, pero eso no se da de manera naturaleza. El que logra eso es un sabio. Esa es la transformación de la que te hablo. La filosofía eterna busca tu conocimiento, que es lo más básico, tu sabiduría y esta transformación. Se trata de tener una mente clara y lúcida. Una mente clara, luminosa, sin odio, sin rabia, sin angustia, sin ansiedad, sin envidia. Eso es una mente clara. Yo me la paso contestándole a todo el mundo no, la verdad, pero obviamente en estas redes, me llega una cantidad de mensajes con una cantidad de rabia y de odio, sobre todo cada vez que me va bien, que afortunadamente es a cada rato. ¿Por qué? Pues porque para esto sirve la filosofía. Ya sabes, que saqué un nuevo libro que fue un exitazo, que publiqué en España, que publiqué en Perú, que publiqué en Centroamérica, que voy a cantar en un musical que me fue muy bien, que tuve un lleno, y luego, todos los ataques, los ataques, los ataques, los ataques. Y a esa gente siempre le contesto, la envidia es un cáncer que no sabes que tienes, pero te carcome el alma. Y algunos te dicen, ¿qué te voy a tener envidia? Ni que yo quisiera ser como tú. Ahí está el tema de la envidia. La envidia no es que tú quieras lo que el otro tiene. La envidia es que deseas fervientemente que él no lo tenga. No lo quieres tú, no te interesa a ti. Lo que te molesta es el éxito del otro, el bienestar del otro, el desarrollo del otro, los logros del otro te molestan, te carcomen las entrañas. El otro ni se enteró. La envidia te destruye a ti. Decía el Buda, odiar es como tomar un frasco de veneno esperando que se muera el otro. Y la envidia es una forma de odio, básicamente. Una mente con envidia no es una mente clara. Se busca una mente clara y lúcida, una mente dominada por la luz y entonces te puedes transformar y liberarte del sufrimiento. Esto es lo que logra el sabio y de esto se trata la filosofía. Ahora sí, vámonos con Sócrates. Prometo que te voy a hacer un video sobre Platón y Aristóteles que vale la pena verlos por separado. Pero los ponemos siempre juntos, uno, porque Sócrates, vamos a suponer aquí que existió Sócrates. Toda la tradición nos dice que Sócrates fue maestro de Platón y, lo que sí está muy claro, Platón fue maestro de Aristóteles. Entonces sí que hablamos de una cadena, de una escuela, de una corriente, pero además los tres, Sócrates, Platón y Aristóteles, tienen en común que todos hablan de ética. Y todos hablan de felicidad. Ética, híjole, otro palabrón. Pasaste por la secundaria, pasaste por la prepa, llevaste clase de ética y probablemente no te gustó. Porque en ética viste un montón de normas, lo confundiste con la moral, viste normas, viste reglas, no hagas esto, sí haz esto, compórtate así, no te comportes así, suena a regla, suena a norma, suena a prohibición, no tiene nada que ver con eso. La ética es absolutamente lógica y racional y no son más que consejos, ¿quieres ser feliz? Compórtate así. No me quiero comportar así. No, está bien, dale, no, haz lo que quieras, eres libre, haz con tu vida lo que quieras. Pero si quieres ser feliz, compórtate así. Yo voy a buscar la felicidad por mi cuenta, padrísimo. Y si la encuentras, comparte el método. Pero no la vas a encontrar dejándote llevar por tus vicios, por tus pasiones, por tus adicciones, por tus dolencias, por tus fracasos, por tus rabias, por tus iras. No la vas a encontrar. Entonces la ética no es otra cosa más que la ciencia que busca la felicidad. Sócrates, Platón y Aristóteles, si bien cada uno va a tener un pensamiento común en muchos sentidos, pero también piensan cosas muy diferentes, pero los tres tienen una cosa en general, buscan la eudemonia. Eudemonia, una palabra griega muy bonita que se tradujo como felicidad,
no es una buena traducción. Se tradujo como buena vida, esa me gusta un poco más, y la que más me gusta, plenitud. Eso es lo que tú buscas aunque no lo sepas. No buscas felicidad, la vas a tener. No buscas alegría, esas van y vienen. Buscas una buena vida, y una buena vida se logra viviendo en paz. Y vives en paz cuando tienes plenitud. ¿Qué es plenitud? Estar pleno, es decir, que estás saciado, que lo que tienes te basta. No depende de qué cosas o cuántas cosas tengas. Otra vez es un estado mental. Depende de que lo que tienes te basta. Eso es la plenitud. La palabra eudemonia, de manera más literal, significa, no, eu es corrección, el buen demonio. Eso es eudemonia, buen demonio. ¿Qué quiere decir demonio o demiurgo en aquellos momentos de esta filosofía griega? Un demonio es un espíritu. No es bueno, no, o sea, la palabra demonio adquirió la connotación negativa ya con la tradición católica. No, un demonio es un espíritu. Un espíritu, la palabra espíritu pues también es muy confusa porque suena religioso, místico, retrógrada y medieval o antediluviano, ¿no? Freud, siglo XIX-XX, no les dice espíritus, les dice pulsiones. Tu mente está dominada por dos pulsiones, pulsión de vida y pulsión de muerte. Ahí está. Zaratustra dijo 3000 años antes que Freud el espíritu hostil y el espíritu santo. La tradición cristiana te lo dijo, Satán y el Espíritu Santo. Pulsión de vida y pulsión de muerte. En tu mente hay una voz profundamente destructiva, la que está dominada por el miedo. Tu mente siempre tiene una voz, tu ego. Satán es el símbolo del ego en la cábala hebrea, una voz profundamente destructiva que busca que tú tengas placer inmediato y la búsqueda del placer inmediato siempre te esclaviza, que no retrases la satisfacción, que lo quieras todo ya, que te conviertas en un tirano, que uses a los demás, que maltrates a los demás, que tanto es tantito, que abuses, que en fin. Tienes una voz súper destructiva en tu mente. Y tienes otra voz que aparece unos instantes después, por eso hay que esperarte un poco, que te da consejos muy buenos. Sócrates siempre lo dijo, yo me dejo guiar por una voz que me dice lo que debo y lo que no debo hacer. Heráclito lo decía, el logos, el conocimiento divino, la inteligencia divina que permea cada partícula de la existencia, le habla a cada individuo humano, aunque casi nadie la sepa escuchar. Hay una voz en ti profundamente destructiva, hay una voz en ti que te va a llenar de felicidad. La eudemonia es que tu mente esté dominada por el espíritu correcto. Ahí está tu libertad. Tu libre albedrío no es que elijas cada cosa en tu existencia, que no eliges casi nada. ¿Cómo no? Yo elegí con quién me casé. Eso fue tu inconsciente, pregúntale a Freud otra vez. Yo elegí con quién salir y con quién dejar de salir. Esos fueron tus condicionamientos y tus patrones de conducta. Yo decidí qué estudiar. Y esas fueron tus influencias sociales, paternas y tu inconsciente. Elegir es algo mucho más simple y más complejo a la vez. El mundo es lo que es. Y si algo dijeron todos los sabios de la historia es, tú no vas a cambiar el mundo. Tú no puedes cambiar el mundo. El mundo es una red infinita de causas y efectos. Tú puedes cambiar tu mundo. Eso sí puedes. Y eso se logra cambiando tu mente. Eso es lo que tú cambias. Tú no cambias el mundo, tú transformas tu mente. Es decir, tú puedes elegir ver el mundo desde el miedo o ver el mundo desde el amor. Esa es tu libertad. ¿Ves el mundo desde el miedo o ves el mundo desde el amor? Desde el miedo siempre vas a querer venganza, siempre vas a ser socialista, siempre vas a pensar que la culpa es de los demás, siempre vas a tener envidia, siempre vas a tener rencor, nunca vas a ser feliz, siempre vas a pensar que la vida te lo debe y los demás se convierten en cosas, en las cosas que usas para tu propio beneficio o placer o en los obstáculos que te impiden tu propia felicidad y placer. Nunca vas a llegar a nada desde ahí. La otra opción, ver el mundo desde el amor. Esa es la transformación fundamental. Bueno, es decir, que tu mente viva en el espíritu correcto, eudemonia. Sócrates en particular propone, todo su pensamiento gira en torno a que existen verdades absolutas y a que tú debes desarrollar la virtud. Ya hablaremos ahora de lo que es la virtud. Platón, ya veremos a Platón. Platón sí te habla muy al estilo hindú de que el mundo es ilusorio y hay que trascender esta ilusión y despertar. Aristóteles tiene un pensamiento profundamente racional. A veces pienso que Aristóteles se parece más a Sócrates que el propio Platón, no lo sé. Te explica el mundo de manera material y sensorial, pero también de manera muy lógica. Aristóteles te explica cómo
tan solo construyendo la virtud en tu mente vas a lograr la libertad y la felicidad. Si tú logras toda esta transformación de la que hemos hablado, vas a vivir en alegría, en felicidad y en plenitud, en eudemonia, en el espíritu correcto. Hablemos de ética. ¡Pam, pam, pam! ¿Qué nos dijo Sócrates y los grandes éticos del pasado? ¿Qué quiere decir ética? Viene de una palabra griega, etikos. Y etikos es todo lo relativo al carácter, a tu carácter, porque el carácter se construye. Tú defines el tipo de persona en la que te vas a convertir. No hay un solo filósofo que no lo haya dicho, ¿no? Entonces, relativo al carácter. Hay una palabra también relacionada con ética, con éticos, que es ethos. El ethos es tu carácter. Tu ethos es tu carácter, tu ethos es tu esencia, pero una esencia que tú construyes de ti mismo. Tu ethos es tu naturaleza moral, lo que has definido como bueno y lo que has definido como malo, y que actúes en consecuencia. Pero también es muy bonito. La palabra ethos, que quiere decir carácter, también quiere decir morada. Ahí viene la relación con la moral también, que tiene que ver con la costumbre. Morada. He mencionado muchas veces, tienes que ver en qué estado mora tu mente. A eso me refiero. Si tú te dejas guiar por el miedo y estás lleno de angustia, tú moras, habitas la angustia. Si tú construyes un carácter y entonces cultivas en tu mente amor, paz y plenitud, tu mente mora, habita en amor, compasión y plenitud. Eso es la ética, que tú construyas el estado en el que vas a habitar tu mente. De hecho, ethos, una de sus traducciones es lugar donde habitan los hombres. Tú puedes habitar el paraíso o tú puedes habitar el infierno. Afortunadamente y desafortunadamente para ti, depende por completo de ti. Tú puedes habitar el infierno si eso es lo que construyes en tu mente. Tú puedes habitar el paraíso si eso es lo que construyes en tu mente. Esto va más allá de creencias religiosas. Si tú además eres religioso, eres católico y crees en una salvación después de la muerte, en un paraíso real después de la muerte, eso está muy bien. Probablemente exista. Yo quiero pensar que sí, no lo sé, depende de la fe. Pero lo bonito de la filosofía es que te dice, bueno, y en lo que llegas a ese paraíso, exista o no, tú puedes crear también uno en la tierra. Todo depende de qué hagas con tu mente. Buenas noticias, tu felicidad depende por completo de ti, porque tu felicidad o tu angustia depende por completo del estado en el que mora tu mente. Ve nada más. Y entonces, para Sócrates, el objetivo máximo de la ética es el desarrollo de la virtud. En griego, arete, la excelencia moral. Eso me recuerda mucho a Miguel Ángel Cornejo, pero bueno, conviértete en una persona excelente. ¿Cómo? Desarrollando la virtud. Porque, a ver, si tú no desarrollas la virtud, entonces tú te dejas guiar por tus pasiones. Vamos a brincarnos un montón de años, ¿no? Más de 1500 años. Vamos a ubicarnos en el siglo XIII, los años 1200. Dante Alighieri, el autor de la comedia, que nunca se llamó la Divina Comedia. Dante le puso a su obra la comedia. Lo de divina es algo que le atribuyó después la posteridad, porque habla pues de Dios y todo lo demás, ¿no? La comedia. Y es curioso porque la comedia de Dante te habla, Dante en primera persona. Me encanta cómo empieza la comedia de Dante. Es algo que debes de leer, no te lo pierdas. Nunca me acuerdo bien del párrafo inicial, pero palabras más, palabras menos, estaba en la mitad de la vida se hallaba el poeta en un bosque oscuro sin saber a dónde ir. Buah. Es decir, está hablando de ti, está hablando de mí. A la mitad de la vida siempre es la mitad de tu vida. A la mitad de tu vida hallábase el poeta en un bosque oscuro sin saber a dónde ir. ¿No te pasa eso a cada rato con tu existencia? ¿Te sientes en un bosque oscuro, perdido, limitado, no ves la luz, no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, no sabes qué camino tomar, tienes miedo, estás en la mitad de tu vida perdido en un bosque oscuro? Y entonces Dante pide ayuda a Dios. Y entonces se le aparece el poeta Virgilio, el poeta que en el siglo I de la era cristiana le encarga el emperador César Octavio César Augusto le encarga que haga la Eneida, el gran poema épico de los romanos. Bueno, ojo, en la Eneida
el principal protagonista, Eneas, desciende al inframundo, como todos los héroes antiguos, ¿no? Y entonces, claro, ahí está en el bosque Dante, llega Virgilio y le dice, no te preocupes, Dante, yo sé cómo salir de este bosque oscuro. Es como si llega alguien contigo y te dice, no te preocupes, yo sé cómo sacarte del estado en el que estás ahora, en el que te sientes triste, solo, oscuro y perdido. Lo único que hay que hacer es atravesar el infierno. Eso es lo que le dice Virgilio a Dante. La salida de este bosque está hacia allá, yo sé por dónde se sale, pero hay que atravesar por la caverna del inframundo. ¿Quién mejor para hallarte que Virgilio, que escribió un poema sobre el inframundo, ¿no? Y entonces ahí va Dante por el inframundo y te describen el infierno, ¿no? El infierno de Dante, que es un descenso en círculos. Es como una gran caverna hacia abajo en vertical, donde se va haciendo cada vez más cerrada. Son 9 círculos del infierno y en cada uno de los círculos del infierno existen pecados capitales. Y entonces otra vez parece religioso. Bueno, en el caso de Dante sí que es un tema religioso, pero a ver, los pecados capitales, la ira, la envidia, la lujuria, la gula, bueno. Oye, el pecado es algo que ofende a Dios. Dios es Dios. Los seres humanos nos ofendemos. Dios no se ofende por lo que tú hagas. Es Dios. Dios simplemente es. Dios no se ofende. Un Dios al que tú puedes lastimar no es Dios. Un Dios al que tú puedes ofender no es Dios. Originalmente la palabra pecado significa error. Entonces no es una ofensa a Dios, es un error. Es un error tuyo. Porque si tú vives en el pecado, vives en el error, porque vives triste, porque vives esclavizado. Entonces, claro, tus pasiones te esclavizan, la lujuria te esclaviza, la gula te esclaviza, la envidia te esclaviza, la avaricia te esclaviza y ninguna de estas cosas te permite disfrutar el mundo. El avaro, no importa cuánto tenga, siempre se siente miserable. El lujurioso, no importa cuánto sexo tenga, siempre piensa que le falta placer. El goloso, no importa cuánto coma, nunca está saciado. El budismo te lo describe como el infierno de los espíritus ávidos. Nunca nada te basta. Siempre quieres más. Bueno. Entonces, por eso te van hundiendo, te van aferrando al mundo y te van llenando de sufrimiento. Entonces, Dante tiene que descender por la lujuria. ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Penetrar en nuestro inframundo, ¿no? Entonces, desciendes por tu rabia, por tu lujuria, por tu envidia, por tu gula, bla, 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 ¿no? Llega al final del inframundo, se enfrenta con Satán, que no es otro más que tu ego, la fuente de toda esta búsqueda de placer y de todos estos errores. Y el canto segundo, el canto del purgatorio, el purgatorio es un monte y es un ascenso circular. Entonces vas subiendo. Y así como de este lado tienes las pasiones, los vicios y los pecados capitales, en el purgatorio que te plantea Dante tienes las virtudes que se contraponen a los pecados. ¿Sí? Entonces, si tú te dejas llevar por la fuerza de gravedad, si tú te dejas ir por la inercia, vas a caer en la avaricia, en la envidia, en la lujuria, bla, 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 bla. La otra es, soy avaro, cultiva la generosidad. Soy iracundo, cultiva la templanza. Soy goloso, cultiva los límites. Soy lujurioso, cultiva la saciedad. Entonces, que a cada cosa que te hunde se le contrapone una virtud que tú puedes construir y cultivar en tu mente para liberarte. Si no lo haces, y casi nadie lo hace, vives como Sísifo. ¿Quién fue Sísifo? El mito de Sísifo en la cultura griega es fascinante. Sísifo es un titán que está jode y jode y jode y jode a Zeus todo el tiempo hasta que Zeus decide castigarlo. Te estoy haciendo el cuento corto, porque lo que importa es el castigo. Lo pone en la base de una montaña, le pone una piedra gigantesca y la chamba de Sísifo es empujar la piedra todo el día hasta llegar a la cima de la montaña justo cuando comienza la noche y en ese momento la piedra cae y vuelve a la base de la montaña y Sísifo se tiene que dedicar todo el día siguiente a volver a empujarla hasta arriba para que vuelva a caer, para que al día siguiente y así por toda la eternidad. También está el mito de Prometeo, que es condenado por Zeus, lo encadena en una piedra y durante todo el día un buitre le devora las entrañas. Pero en la noche sus entrañas se recomponen para que al día siguiente el buitre pueda seguir devorándolas. Si has estado angustiado, ansioso, iracundo, rabioso, con sed de venganza, sabes de lo que te estoy hablando. Se siente como si un buitre te devorara las entrañas todo el día. Eso es la envidia.
Eso es la ira, eso es la rabia, eso es la angustia. Y si tú no haces nada, claro, llega la noche y en la noche ves cómo te evades, te tomas una pastilla para dormir, te tomas una benzodiazepina, te tomas un alcohol, te fumas algo, haces lo que sea, te evades, ves una serie, te haces güey y te vas a dormir diciendo, mañana será otro día. Y sí que lo será, y será idéntico porque no has hecho nada por transformar tu mente. Al día siguiente, un buitre te va a devorar las entrañas hasta el final del día, que te irás a dormir pensando mañana será otro día, y otra vez un buitre te va a devorar las entrañas. Es lo mismo con la piedra de Sísifo. Tú vas cargando, empujando todo tu pasado, toda tu rabia, todos tus problemas, todas tus angustias, toda tu depresión, todos tus odios, todos tus pretextos. Y llegas a la cima de la montaña, te sientes un campeón, lo logré, terminé el día. Al día siguiente tienes que volver a empujar esa miserable piedra. Es más fácil transformar tu mente que cargar esa pinche piedra todos los días. Piénsalo. Para eso hay que desarrollar la virtud. Virtud viene del latín virtus, que significa potencialidad. De ahí la idea, llegamos al patriarcado nuevamente, ¿no? La virilidad masculina. Virilidad viene de vir, desde donde viene virtud, y justo significa potencia. Claro, en su peor interpretación esta idea de, soy un hombre viril porque tengo mucha potencia, y siempre hablas de la potencia sexual. Te quedaste atascado en tu segundo chakra. ¿Quieres ser un hombre viril? Es decir, con potencia, sé profundamente amoroso. Eso es mucho más poderoso. Expresa profundamente ese amor, es todavía más amoroso. Cree en tus intuiciones, todavía mejor. Pero bueno, a lo que se refiere es bien bonito. Se refiere a que tú estás lleno de potencialidades. Potencia, la posibilidad de hacer algo. Tus potencias, tus talentos, tus capacidades. Dirá Aristóteles más adelante, ya lo veremos en otro programa, a la felicidad se llega, la eudemonia se consigue desarrollando al máximo todos tus talentos y todas tus potencias. Considerando además que eso se hace en relación con el otro. Entonces además le sirves al otro. Entonces es eso. Tú estás lleno de talentos, tú estás lleno de potencias. La virtud es desarrollarlo. Así de simple y así de complejo. Para eso tienes que hacer algo que siempre recomendó Sócrates. Conócete a ti mismo. Tienes que saber cuáles son tus potencialidades, cuál es tu carácter, cuáles son tus posibilidades y trabajarlas. Clásico ejemplo. El niño saca 10 en literatura en la escuela y saca 4 en matemáticas. ¿Qué hacen mamá y papá? Le ponen un maestro de matemáticas. ¡Error! Ponle un maestro de literatura. Si así sin maestro, si así sin ayuda externa, si así de manera natural el niño sacó 10 en literatura, ponle un maestro de literatura. Tal vez tienes a Shakespeare. Pero no, vamos a joderlo con las matemáticas. No le gustan, no le van a gustar, no las va a desarrollar, no las va a usar, no es su camino. Hay genios para las matemáticas que van a reprobar literatura. No le pongas un maestro de literatura, ponle uno de matemáticas. En fin. Vámonos con Sócrates, que de haber existido vivió más o menos entre el 470 y 399. Sun Tzu, ¿por qué dices tanto que Sócrates no existió? Es más fácil demostrar la existencia histórica de Jesús que la de Sócrates. Jesús es mencionado poco. Por Tácito, por Suetonio, por Casio y por Flavio Josefo. Suficiente para decir, todo indica que existió, aunque hay dudas. Sócrates es mencionado por Platón. Y por un comediante, Aristófanes. Aristófanes en una de sus comedias tiene un personaje que es Sócrates y pone a este Sócrates para burlarse por completo de él. El Sócrates que tú y yo conocemos es el Sócrates de Platón. A ver, los diálogos de Platón empiezan, que es donde aparece Sócrates, porque Sócrates no escribió nada. Tenemos que creer lo que dice Platón. Los diálogos de Platón comienzan con el juicio de Sócrates, cuando Sócrates es condenado por enseñar la virtud y todo lo demás y lo condenan a muerte. Bueno,
y que se defiende a sí mismo. Tal vez ahí estuvo también el error. Pero bueno, Platón te describe como si esto fuera el juicio más importante de la historia de Atenas, porque Sócrates es el mejor hombre, el más sabio, el más ilustrado, el más virtuoso que ha generado toda la cultura griega. Todos estamos encantados de que Sócrates vive entre nosotros. Es el juicio más importante. Están juzgando a Sócrates. Va toda la aristocracia, va toda la juventud. Quieren salvarlo, quieren condenarlo. Se hace un escándalo. Tratan a Sócrates, lo condenan, tratan de salvarlo, no lo logran. Parece que es un juicio fundamental en la historia de la antigua Atenas y nadie lo menciona, nadie habla de él, ningún historiador se refiere a él, no aparece en ningún lado, solo te habla de él Platón. Platón está construyendo a un superhombre, al hombre perfecto. Sócrates para mí es un arquetipo, nada más. Pero bueno, lo que importa con Sócrates no es si haya existido o no, es su enseñanza, como con Jesús, como con el Buda. Eso es lo maravilloso de los grandes maestros. Su enseñanza funciona, hayan existido o no. Vamos a ubicarnos 470-399 a.C. Lo que te puedo platicar de Sócrates es lo que uno puede extraer de los diálogos de juventud de Platón, de sus primeras obras, donde Sócrates es el personaje fundamental. Lo primero que nos va a decir Sócrates sobre la felicidad es algo tan simple como esto. La felicidad no se encuentra en la satisfacción de deseos materiales y placeres físicos. Y ya con que te quedes con eso hoy en día, que todo es que te des todo el placer que quieras porque todo te lo mereces. Uy, y con el pretexto de me lo merezco, siempre te haces mucho daño. Dice Sócrates, la felicidad no está en la satisfacción de deseos materiales y placeres físicos. Básicamente, los animales también tienen eso. Si te quieres quedar en el nivel animal, dale. Si no, la felicidad en realidad se encuentra a través del conocimiento de ti mismo y de la virtud. Básicamente es lo que te dice Sócrates. La verdadera felicidad proviene de tener una conciencia clara y un conocimiento profundo de ti mismo. Mira nada más. Desarrolla un concepto muy bonito Sócrates, que es la autarquía. Auto, uno mismo, tú solo. Kratos, kías, poder. Autarquía, como monarquía, ¿no? Autarquía es el gobierno de ti mismo. Fíjate qué bonita palabra, sé autárquico, gobiérnate a ti mismo. Esto te lo he comentado de otras formas, cuando hablamos sobre todo de falsificación histórica. El que domina tus emociones es tu amo y señor. Deberías de ser tú, casi nunca eres tú. La falsificación histórica, los discursos ideológicos sirven para que tú estés encabronado, frustrado, rabioso, iracundo, con el puño izquierdo muy en alto, porque alguien más domina tus emociones. Cuando tú te enojas conmigo por lo que digo, no eres dueño de tus emociones, así de fácil. Si te encabronas conmigo por lo que digo en mis videos, tú no eres dueño de tus emociones. Yo soy dueño de tus emociones. Y si te caigo mal, no permitas que yo sea dueño de tus emociones. Si te caigo bien, hazme caso y no permitas que nadie sea dueño de tus emociones. Autarquía, gobierno de ti mismo. Ser dueño de tus emociones, ser dueño de tu mente, ser dueño de tus pensamientos. Pero también, dice Sócrates, se refiere a la idea que dentro de ti está todo lo que tú necesitas para alcanzar esa eudemonaia. Dentro de ti, no en nadie más, no afuera, solo en ti, solo en tu mente, esa es tu autarquía, está todo lo que necesitas para tu felicidad, tu plenitud, tu alegría, tu lucidez, tu iluminación, tu transformación, tu salvación, como le quieras llamar. Esa felicidad, que tú seas feliz, depende por completo de tu libertad. Tú tienes que ser libre para conocerte a ti mismo, para encontrar tus talentos, para encontrar tus potencialidades, para establecer tu proyecto de vida, para desarrollar al máximo tus talentos, para practicar la virtud, para dominar tu mente. Tú tienes que ser libre y por eso tienes que dominarte a ti mismo. Debes ser señor de ti mismo, saber controlarte, saber dominarte, saber templarte. Eso cada vez se acostumbra menos. Ser dueño de ti y que no sean tus pasiones las que mandan. Autarquía significa no hay nada necesario en el exterior. Todo lo que necesitas lo tienes. Una de las frases que más se asocian con la figura de Sócrates es conócete a ti mismo. Cuentan que en el oráculo de Delfos, el templo de Apolo en Delfos, donde
se vaticinaba el futuro y demás. Entrando justo había una frase que decía, conócete a ti mismo. ¿Qué significa conocerte a ti mismo? Uf. Decía Heráclito, tal vez 100 años antes que Sócrates, le es dado al hombre meditar para poder conocerse a sí mismo. Tú vas por la vida, a veces te la pasas bien, a veces te la pasas mal, a veces estás de buenas, a veces estás de malas, a veces estás enojado, a veces estás contento. Hay personas que te hacen enojar más que otras, hay personas a las que les aguantas todo, hay personas que te sacan de quicio, hay circunstancias que te ponen muy mal, hay cosas que sí o sí te hacen enojar. Tú tienes ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas emociones. Conocerte a ti mismo es conocer todo eso. Conocerte a ti mismo es saber qué pienso, por qué pienso lo que pienso, de dónde viene lo que pienso, qué ideas tengo. Las ideas que tengo son mías, las aprendí de mí, las saqué de mi interior, las escuché por ahí, se las aprendí a alguien más, me las dio un ideólogo. ¿Qué emociones estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy experimentando? Poder nombrar tu emoción, poder separar ira, angustia y ansiedad, que son cosas diferentes, comprenderlas diferentes. Y cuando sientas rabia, ira, angustia y ansiedad, clásico, oye, ¿por qué estás así? Pues no sé. Si no sabes por qué estás así de rabioso, iracundo o ansioso o angustiado, pues tampoco sabes cómo quitártelo. Conócete a ti mismo es, ¿estabas angustiado hace 2 horas? No, ok. Y ahora sí, muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esas 2 horas? ¿Qué te llevó a que dejaras que la angustia dominara tu mente? Y darte cuenta que hay gente más depresiva, hay gente más alegre por naturaleza. El que somos más depresivos por naturaleza, pues tenemos que trabajar más en la meditación, tenemos que trabajar más en este conocimiento de uno mismo, porque es importante entender que nunca son los demás los culpables de tu malestar, que es un claro que me hiciste enojar. Y dices, no mames, soy un superhombre, tengo superpoderes, tengo el poder de decir algo y que tú te encabrones. Soy tu amo y señor. Me hiciste enojar, fulanito me hizo enojar, lo que dijo me hizo enojar. Es no, 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 no. Fulanito dijo, fulanito hizo, fulanito manifestó y tú te enojaste. Son cosas completamente diferentes, no tienen relación. Tú reaccionaste, tú interpretaste y tú, aunque no te hayas dado cuenta, decidiste enojarte. La otra es el mundo todo el tiempo el mundo, a cada instante, a cada momento, en cada circunstancia, te ofrece un montón de razones para encabronarte. Con el mundo, con la vida y con el otro. Bueno, pues cada vez que el mundo te ofrezca esa posibilidad, tú tienes la capacidad de darte cuenta y elegir libremente no dejarte dominar por esas emociones negativas. O sea, conocerte a ti mismo es bien difícil, pues. Cualquiera diría, ay, claro que me conozco a mí mismo. Prácticamente nadie se conoce a sí mismo. Si tú te la pasas scrolleando tu teléfono, no te conoces a ti mismo. Ojo, lo que te está diciendo Sócrates es, date cuenta de cómo funciona tu mente. Porque si tú vas persiguiendo a tu mente es el amo y tú eres el sirviente y te la vas a pasar mal. Si tú dominas tu mente, sabes lo que hay, cómo llegó ahí, cómo funciona tu mente, cómo reacciona, cómo tu mente te cuenta historias a ti mismo para engañarte, para que te enojes, para que no. Si tú controlas, la mente es el mejor sirviente del mundo, pero es el peor amo de la historia. Si tu mente es tu amo, tú serás infeliz. Si tu mente es tu sirviente y tú eres el amo, serás plenamente feliz. Eso lo maneja mucho Platón, ya llegaremos a Platón, pero al final es, tú tienes que tener el control de tu mente. Y eso implica otra cosa, y ojo con esto, quiere decir, tu mente está llena de cosas, de ideas, de pensamientos, de emociones. Bien. Tú tienes que decidir y determinar cuál es el contenido de tu mente. El contenido de tu mente va a determinar todo sobre ti. ¿A qué me refiero? Los libros que lees, las películas que ves, la música que escuchas, todo eso es el contenido que tú le estás metiendo a tu mente. Si alguna vez te has descubierto diciendo, o a alguien más, para que no te eches la culpa a ti, ay, es que estoy rodeado de pura gente tóxica. Y dice, sí, claro, ha de ser la gente, han de ser los demás, ha de ser el mundo, ha de ser las circunstancias. Seguro que no tiene nada que ver con que tú seas el tóxico. Seguro que no. Pero si estás rodeado de gente tóxica, el problema eres tú. Cuando tú sanas tu mente, cuando tú te serenas, cuando tú te llenas de amor, compasión, alegría, serenidad, descubres que toda la gente a tu alrededor es igual que tú.
Ah, mira nada más qué sorpresa. Cuenta un dicho budista que una vez llega un hombre a un pueblo, bueno, más bien no, que está un hombre en la entrada de un pueblo y que llega un viajero, ¿no? Y se saludan, ¿qué tal? Y le dice, oiga, ¿cómo es la gente de este pueblo? Dice, ¿qué? ¿Por qué? Dice, bueno, es que yo me fui de mi pueblo, ya no quise vivir más ahí y quiero ver cómo es la gente aquí. Y le pregunta a este hombre, ok, cuéntame cómo era la gente de tu pueblo, cómo era la gente del pueblo en el que vivías y del que te fuiste. Dice, no, hombre, por eso me fui. Todos eran unos pendejos, ¿no? Todos eran unos ladrones, unos desgraciados, unos miserables. Todos eran unas terribles personas. Y le dice, no, mejor sigue tu camino. Aquí todos son iguales. Y claro, llega otro hombre más adelante y lo mismo, ¿no? Oye, ¿cómo es la gente de este pueblo? Dice, ¿por qué? Pues es que quiero ver si me quedo a vivir aquí. Dice, bueno, ¿cómo era la gente de tu pueblo? Dice, ay, no sabes qué pena me dio dejar mi pueblo. Ahí todos eran tan buenas personas, tan lindos, tan amables, tan atentos. Le dice, ah, no te preocupes, bienvenido, aquí todos son iguales. Es que nunca son los demás, es que siempre eres tú. Entonces, a ver, puede parecer baladí, puede parecer circunstancial, puede parecer absurdo, por ejemplo, con qué te entretienes, pero si tú ves series de narcos, lees libros de narcos, escuchas a Bad Bunny, lees a Stephen King, ves películas de miedo, a ver, está bien, si lo quieres hacer, hazlo, pero eso es el contenido de tu mente. Se vale, ¿eh? Claro, si además, se vale, por supuesto, son aspectos culturales. Si además lo equilibras con, bueno, también escucho música clásica y barroco y baladistas que hablan de amor y también escucho esto y también leo libros de filosofía. Ah, no, pues qué maravilla de equilibrio, por supuesto. Y por supuesto también está la idea de que tú definas, mira, solo voy a meter cosas positivas en mi mente. ¿No? Entonces, tú defines, pero lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, todo se convierte en el contenido de tu mente. Entonces, conócete a ti mismo implica también eso, qué estás metiendo en tu mente, porque eso eres, porque así reaccionas al mundo. En fin, el conocimiento, decía Sócrates, nos lleva al bien. El conocimiento siempre nos lleva al bien y hay que empezar por eso con el conocimiento de ti mismo. También decía Sócrates, sábete hombre y no Dios, que significa recuerda que eres mortal. Y ahí también coincide con el budismo, mientras no asumas que eres mortal, nunca vas a empezar la purificación de tu alma. Y uno dice, ay, todos sabemos que nos vamos a morir. Pues sí, pero no actúas en consecuencia. Todos sabemos que se van a morir los demás. Bueno, los demás se mueren. Pues es lo mismo, los demás son pendejos, no yo. Los demás están equivocados, no yo. Bueno, los demás se mueren, yo no. Y sácatelas, te mueres. A cuando te das cuenta ya te moriste. Hasta que tú no asumas plenamente tu mortalidad, es decir, que no tienes tiempo, porque además no sabes cuándo vas a morir, porque no tienes nada comprado, no vas a empezar a transformar tu mente. Y luego te dirá Sócrates, no seas algo que no eres. Otra vez, conoce tus potencialidades, pero conoce tus límites. Hoy en día, a ver, si vas con un coach barato, que casi todos son baratos, o con un psicólogo barato, de estos que te dicen, tú puedes lograr todo lo que te propongas, te está engañando, no es cierto. Te va a conducir a la infelicidad. Tú no puedes lograr todo lo que te propongas. Suena muy bonito que te digan que sí, pero es un engaño. Puedes lograr muchas cosas. Puedes lograr muchas cosas que te propongas. Puedes lograr más cosas de las que te imaginas, sí, pero no puedes lograr todo lo que te propongas. Tienes límites, tienes potencialidades, tienes capacidades. En lugar de empeñarte en ser lo que no eres, desarrolla lo que eres. Porque tienes un futuro, porque tienes un destino, porque tienes potencialidades, porque tienes talentos. Conócete a ti mismo de Sócrates implica sobre todo el diálogo interno, el diálogo contigo mismo. No puede, a ver, ¿cómo conoces a alguien más? Platicando con él. ¿Qué tanto platicas contigo? Uy, es que entonces puedes descubrir que te caes re mal, porque para platicar contigo, otra vez, meditar, apaga todo, apaga tu teléfono, apaga tus contactos, apaga tus aparatos, apaga tu tablet, apaga tu computadora, apaga la música, quita tu playlist, siéntate y cállate. Uy, le tenemos tanto miedo al silencio y a la soledad hoy en día, siempre lo queremos llenar de alguna manera, siempre hay ruido, siempre hay algo, siempre hay música de fondo. Bueno, mientras no guardes silencio, no vas a escuchar ni a Logos, ni al espíritu, ni a ti.
Conócete a ti mismo implica cállate, siéntate y cállate y escúchate y observa tu mente y contempla qué hay ahí y dialoga contigo y pregúntate cosas y repasa el día y repasa el pasado y reconstruye tu pasado y reinterpreta tu vida. Escucha al Logos en tu interior. Prácticamente para terminar, consejos de Sócrates. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Para eso hay que creer que el bien existe. El bien existe, ya llegaremos a Platón. También decía Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia, eso que tanto se promueve hoy desde los poderes. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. ¿Piensas que el conocimiento es caro? Pregúntate cuánto cuesta la ignorancia. Cuesta tu vida, cuesta tu libertad, cuesta tu plenitud. Decía Sócrates, una vida sin autorreflexión no merece ser vivida. Y el scroll de tu teléfono está hecho para que no tengas autorreflexión. El camino más noble, nos dice Sócrates, no es dominar a los demás, es dominarte a ti mismo. Y solo el conocimiento que llega de tu interior, en este silencio, en esta introspección, en esta meditación, solo ese conocimiento que surge de lo más profundo de tu ser, es verdadero conocimiento. No lo confundas con que tu opinión es la verdad, son cosas bien diferentes. Estamos hablando del conocimiento más profundo de tu propio ser. Todos los filósofos, sobre todo a partir de Sócrates, se van a concentrar en la búsqueda de la felicidad. Hasta que llegamos a los cínicos pusilánimes del siglo XVIII, XIX y XX, filósofos que te dicen, la vida es una mierda. Y dices, no me digas, si eso ya lo sabía, ¿cuál es tu chamba entonces? El mundo no tiene sentido, nada tiene caso, somos una náusea arrojada al mundo, decía Sartre. Eso ya lo sabía. ¿Para qué quieres un filósofo que te diga eso? Necesitas un filósofo que te diga cómo trascender todo eso. Todo el sufrimiento del mundo es algo que puede ser trascendido. Si haces lo correcto, si te construyes en virtud, si construyes tu mente, si pasas de ser un carbón a ser un diamante, serás el hombre más feliz del mundo.